Bienvenido a nuestro podcast. Nada que hacer. En un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos, abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Querido oyente, en el episodio anterior hicimos una breve introducción al concepto de Dios y la creación, y hablamos de los diferentes sistemas o formas en las que la humanidad ha intentado explicar estos conceptos a lo largo de la historia. También comentamos que el concepto de Dios que nos propone la Biblia está bastante acertado en su nivel. Bastante significa no del todo. Y con esto queremos decir que ni el concepto de Dios ni las explicaciones que nos da la Biblia acerca del funcionamiento del mundo son del nivel más alto y profundo que podamos conocer. Nunca hemos de olvidar que la Biblia hebrea original se escribió hace como 3600 años, en la Edad de Bronce, de modo que el lenguaje utilizado en la Biblia representa la cultura y la sociedad de la época. Las palabras de la Biblia tienen un significado distinto al que nosotros le podemos dar ahora. Es difícil entender ahora palabras escritas hace milenios para una sociedad de pastores y agricultores prácticamente analfabeta. Así, la Biblia, entre muchos otros conceptos, nos ofrece sus enseñanzas a través de las siembras, las recogidas del cereal y el pastoreo del ganado, de cuándo recoger las cosechas y qué hacer con los primeros frutos. Aparecen incestos, asesinatos y masacres, diluvios y plagas y gigantes, así como vacas de color rojo, becerros de oro y nubes guía. Y no nos olvidemos del maná caído del cielo, ni del mar que se partió en dos. A la gente de aquella época se la tenía que enseñar a través de conceptos que pudiesen entender. Y no menos importante, que pudiesen temer. Pues tanto el miedo como las promesas de una vida mejor eran la única vía para la evolución de la conciencia y el acercamiento a Dios. Si nos fijamos un poco, veremos que en realidad no han cambiado tanto las cosas, pues el miedo y las promesas son lo único que hace que la sociedad continúe evolucionando. Aunque sabemos que la Biblia tiene diferentes niveles de entendimiento y que cada uno de estos conceptos que hemos nombrado contiene secretos muy profundos, no es el momento de entrar ahora en su estudio, pues de hecho nos aportaría poco para lo que nos interesa ahora, que es la comprensión del concepto de Dios. La comprensión del concepto de Dios tiene, como todo, diferentes niveles según sea la capacidad de comprensión de aquel que escucha. Así, si hablásemos de Dios en un nivel de comprensión y conocimiento elevado, diríamos que Dios y nuestro propio sí mismo, nuestra propia realidad, son lo mismo. Es decir, todas las cosas que percibimos como que han sido creadas tienen que ser vistas para que sepamos que existen. Luego, antes de aquello que ha sido creado, tiene que haber un presenciador. Entonces, si descubrimos quién es ese presenciador, conoceremos la creación y qué es lo que ha sido creado al principio. Eso es nuestro sí mismo. Por otro lado, si hablásemos de Dios en un nivel de comprensión bajo, simplemente diríamos que no existe y que aquellos que creen que sí son ignorantes, fanáticos o que simplemente necesitan creer que hay algo más que lo que se ve y buscan respuestas allá donde no están. A otros se les puede dar explicaciones antropomórficas, decirles que Dios ha creado el mundo, que lo sostiene con su poder divino, que cuida de las necesidades de todos sus habitantes y que no acontece nada que sea contrario a su voluntad. Aquí, de momento, hablaremos de Dios en un término medio, ni mucho ni poco, un nivel que nos dará entendimiento cuando hablamos de Dios y que esperemos nos ayude a elevar nuestro nivel de comprensión para tener, si Dios quiere, el conocimiento real de la creación de quien la ha creado.
Al igual que a la gente de la Edad de Bronce, el poder que regula todo este mundo que percibimos, el poder que regula las leyes de la creación y de la evolución, el poder que regula el funcionamiento del sistema de manifestación de aquello que es manifestado, aquello que regula y gobierna el paso de lo potencial a lo concreto, aparece ante nuestra percepción como algo separado de nosotros mismos. Como hemos dicho, ese poder aparentemente separado es lo que comúnmente conocemos como Dios. Con la expresión aparentemente separado, se está indicando en el nivel en el cual se está hablando de Dios. Ni se dice que Dios no existe, lo que sería un nivel bajo, ni se dice que Dios y nuestro propio ser son lo mismo, donde se trataría de un nivel alto. En este nivel desde el que hablamos, nos referimos a Dios como una entidad real solo mientras creamos que cada uno de nosotros es una persona individual. Mientras la individualidad persista, habrá un Dios que supervise las actividades del universo. En la ausencia de la individualidad personal, esa entidad dejará de existir. La Upanishad nos dice: el que adora a algún Dios pensando, Él es uno y yo soy otro, no ha comprendido. Pero eso ya llegará. De modo que para no llevar a una confusión acerca del objetivo de este estudio, abro paréntesis, y así quien lo desee puede dejarlo ahora mismo. Cierro paréntesis. Y para no llevarme a confusión tampoco a mí misma, ni a quien tenga un nivel de comprensión más elevado, quiero incidir una vez más en que Dios no es otro que nuestro sí mismo real. Tengamos en cuenta que no hay separación en la totalidad de la creación, por lo que es imposible para lo creado estar separado del Creador. Al igual que la luz de una vela, aunque ilumine muchos objetos diferentes, no está separada de la llama. Llama y luz son lo mismo. La luz es solo una manifestación de la llama. Y si la llama se apaga, la luz y todo que ilumina desaparece. De la misma forma, el Creador nunca puede estar separado de su creación. Sin embargo, aparenta ser diferente de nuestro sí mismo real, porque tiene una función. Nuestro sí mismo real no tiene función alguna. Si tuviésemos que darle alguna, sería simplemente ser. Sin embargo, la función adjudicada a Dios es la de regular este mundo a través de las aparentes leyes de causa y efecto que lo gobiernan, del mismo modo que la función dada a la llama de una vela es iluminar. Debido a que Él tiene esta función, Dios es en efecto una entidad o ser que aparenta estar separado tanto del mundo como de nosotros como individuos. Aún así, como ya hemos comentado, la presencia de Dios está al alcance de cualquiera en cualquier momento. Y darse cuenta de ello no es más que una cuestión de conciencia. De modo que, aunque Dios, como una entidad separada, es solo una percepción de nuestra mente, Él es sin embargo tan real como este mundo. Y también tan real como pueda ser la mente que le imagina por separado de sí misma. Mientras sigamos experimentando la mente como si fuera real, no podemos negar la realidad relativa de Dios, puesto que Él es el poder infinitamente sutil e infinitamente poderoso que regula todo lo que experimentamos en este o en cualquier otro mundo. Dios es tan real como todo lo demás que experimentamos. Del porqué y de las consecuencias de esta separación se nos habla en Génesis 2, 16, 17, donde dice: y ordenó el eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día que comas de él morirás.
y continúa en Génesis 3, donde el versículo 1 al 24, en su momento, hablaremos de este tema. Como hemos visto, la función de Dios es regular o gobernar este mundo y todos los individuos en él. Su función global de gobernar todo en este universo incluye muchos aspectos o subfunciones, incluyendo diversas funciones materiales, tales como asegurar que todos los objetos físicos en este universo obedezcan las diversas leyes de la naturaleza, las leyes de las matemáticas, física, química, biología y demás. Sin embargo, su función más importante y significativa es la más sutil, que es otorgar su gracia o bendición sobre todos nosotros, almas individuales, de tal manera que nos guíe hacia y a lo largo de la vía que lleva al autoconocimiento verdadero. Esta función de otorgar gracia incluye ordenar el tiempo, el lugar y la manera en que cada uno de los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, las consecuencias de todas nuestras acciones pasadas, lo que llamamos karma, deben ser experimentados. Generamos estos frutos por el pensamiento, palabra y obra, es decir, usando nuestro libre albedrío para hacer karmas o acciones a través de la mente, habla y cuerpo. Todas estas acciones que hacemos así por nuestro libre albedrío son impelidas por la fuerza de nuestros deseos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nos dejamos llevar por la lujuria de nuestros deseos, y cuando hablamos de lujuria, no nos referimos solo a deseos sexuales. La lujuria puede manifestarse también como el deseo irrefrenable de ingerir una determinada comida o de adquirir un determinado producto. Lujuria es cualquier deseo irreprimible. Cuando nos dejamos llevar, como decimos, por la lujuria de nuestros deseos, se trata de un impulso irrefrenable de llenar un vacío o de obtener un placer que creemos solo se va a obtener de una determinada forma. Cuando estamos a merced de los deseos, no somos libres. Los deseos nos controlan, marcan nuestro ritmo y nos esclavizan. Cuando no mantenemos esta lujuria sujeta, y este es precisamente el episodio de la serpiente en Génesis 3, el fuerte impulso de esta energía nos empuja a tomar acciones egoístas y nos impide considerar los efectos que esas acciones pueden tener sobre nosotros mismos y sobre todo sobre los otros. Las acciones que son motivadas egoístamente son karmas negativos, o también llamados en nuestra tradición pecados. Y por tales pecados generamos frutos malos, malas consecuencias que después tendrán que experimentarse como alguna forma de sufrimiento o dolor. Queridos oyentes, por hoy lo dejamos aquí. En el siguiente episodio continuaremos hablando del Creador y la creación.